Los domingos de otoño por la mañana siempre han sido un momento especial para la familia de Molly White. Era el día en el que tradicionalmente se celebraban las cenas familiares, reuniendo a sus amigos y familiares más cercanos alrededor de la mesa. Este domingo, todo iba a ser como siempre, acogedor y familiar. Al menos eso pensó Molly cuando se levantó a las 6 de la mañana para empezar a cocinar. Thomas, su marido, aún dormía cuando ella se escabulló silenciosamente del lecho conyugal. Se detuvo un momento, mirándole a la cara, tan tranquilo mientras dormía, tan familiar después de 15 años de matrimonio. ¿Quién iba a pensar que aquel rostro escondía tantos oscuros secretos? En la cocina, Molly preparaba metódicamente una comida: pavo con manzanas, puré de patatas, menestra de verduras, la tarta de manzana favorita de su madre. Sus manos realizaban automáticamente los movimientos habituales mientras su mente divagaba. Recordó cómo había encontrado accidentalmente aquel vídeo en el teléfono de Thomas hacía un mes. «Eres tan guapa», le dijo su marido en la grabación. «Estoy deseando que por fin podamos estar juntos abiertamente. Yo también, cariño», llegó la voz de su hermana pequeña Silvia. «Pero tenemos que tener cuidado. Molly no debe sospechar nada». Entonces, hace un mes, Molly no hizo un berrinche. No gritó. No estrelló su teléfono contra la pared, aunque quería hacerlo. En lugar de eso, hizo una copia del vídeo y empezó a verlo, a planear, a esperar. A la 1 de la tarde, la casa empezó a llenarse de invitados. Los primeros en llegar fueron los padres de Molly, Robert y Eleanor Pierce. El padre se dirigió inmediatamente al salón, donde Thomas estaba viendo el fútbol, y la madre, como de costumbre, acudió a la cocina para ayudar con los últimos preparativos. «Hoy estás pálida, querida», dijo Eleanor mirando atentamente a su hija. «¿Va todo bien?» Molly sonrió, intentando que pareciera natural. «Por supuesto, mamá. Solo estoy un poco cansada con todos los preparativos». 15 minutos después llegó Silvia. Molly miró por la ventana de la cocina cómo su hermana bajaba de su Volkswagen rojo. Hoy llevaba un vestido nuevo, azul y ajustado, probablemente hecho especialmente para Thomas. Molly empuñó el cuchillo con el que cortaba el pan. «Hola a todos», chilló Silvia al entrar en la casa. Abrazó a su madre y besó a Molly en la mejilla. «Qué bien huele. Te has superado como siempre, hermanita». Hermanita. La palabra sonaba ahora como una burla. 8 personas estaban reunidas alrededor de la mesa del comedor. Mis padres, Molly y Thomas, Silvia, el tío Henry y la tía Martha y su hija Rosie. La conversación fluía con naturalidad. Sobre el tiempo, sobre el trabajo, sobre los planes para Navidad. Thomas estaba sentado frente a Molly y de vez en cuando miraba a Silvia, que estaba sentada a su derecha. «¿Te acuerdas de las Navidades pasadas?», empezó a hablar el tío Henry, pero Silvia lo interrumpió de repente. «Tengo algo que decir». Su voz temblaba de emoción. Todos se volvieron hacia ella. Era importante. Molly sintió como si el tiempo se hubiera ralentizado. Sabía lo que estaba a punto de ocurrir. Lo sabía y estaba preparada. «Molly», Silvia miró directamente a los ojos de su hermana. «Tengo que confesarte algo. Tu marido me ama. Llevamos juntos 5 años». La mesa se quedó en silencio. Solo se oía el ladrido del perro de un vecino a lo lejos. La cara de mi madre se congeló de asombro y mi padre bajó lentamente el tenedor que sostenía. Thomas estaba pálido como la pared. Molly se levantó lentamente. Sin decir palabra, se acercó al televisor, sacó una memoria USB del bolsillo de su delantal y la conectó. «¿Qué haces?», susurró Thomas. Por primera vez en años parecía asustado. «Estoy poniendo un vídeo familiar», respondió Molly con calma, pulsando un botón del mando a distancia. Thomas y Silvia aparecieron en la pantalla. Estaban sentados en un restaurante, cogidos de la mano a través de la mesa. «Estoy harto de mentir», dijo Thomas en la grabación. «Molly es tan crédula.
Es gracioso. ¿Te puedes creer que todavía se crea que me voy de viaje de negocios todos los meses? Mi hermana siempre ha sido ingenua, se rió Silvia. ¿Recuerdas cuando se creyó que le habías comprado aquella pulsera por su aniversario? Era para mí. El vídeo continuó unos minutos más. Thomas y Silvia hablaron de sus planes para el futuro, se rieron de la credulidad de Molly y planearon cómo dividirían sus bienes después del divorcio. Cuando terminó la grabación, Molly volvió a la mesa. Su rostro estaba tranquilo, casi inexpresivo. «Hace un mes que sé de tu infidelidad», dijo con voz llana. «Y ahora voy a arruinar vuestras vidas, las dos». Thomas se puso en pie de un salto. «Molly, querida, esto no es lo que piensas». «Siéntate», le interrumpió Molly bruscamente. «Ni siquiera intentes poner excusas». Eleanor empezó a sollozar y Robert apretó los puños con fuerza. La tía Marta se tapó la boca con la mano y el tío Henry murmuró en voz baja. «¿Cómo has podido?», susurró Eleanor mirando a su hija menor. «Silvia, ¿cómo has podido hacerle esto a tu propia hermana?». Silvia se sentó con la cabeza gacha. Le temblaban los hombros. «Nosotros, nos enamoramos», murmuró. «Es más fuerte que nosotras. ¿Más fuerte que tú?». Molly se rió, pero no había alegría en ello. 5 años de mentiras, engaños y abuso de mis sentimientos, ¿a eso le llamas amor? Lentamente miró alrededor de la habitación. «Te invité aquí hoy por una razón. Quería que toda la familia supiera la verdad. Quería que todos vieran las verdaderas caras de estos dos amantes». Thomas dio un paso hacia ella. «Molly, por favor, hablemos en privado». «No te acerques a mí». Su voz se volvió gélida. «No vuelvas a acercarte a mí. A partir de este momento estás muerta para mí». Se volvió hacia su hermana. «Y tú, Silvia, ya no tengo hermana. No solo me has traicionado a mí, has traicionado a toda nuestra familia». «Hija», mi padre encontró por fin las palabras. «¿Qué vas a hacer?». Molly sonrió, y esta sonrisa hizo que todos sintieran miedo. «Oh, tengo un plan. Créeme, esto es solo el principio». «Thomas, deberías ponerte en contacto con tu abogado. Y Silvia, tú también. Los dos vais a necesitar ayuda legal». Se quitó el delantal y lo dobló cuidadosamente. «Ahora, si me disculpan, la comida ha terminado». Y Molly salió del comedor, dejando tras de sí un silencio atónito. Se dirigió a la puerta principal, cogió su bolso y salió de la casa sin mirar atrás. Solo cuando entró en el coche, se permitió llorar, pero no eran lágrimas de desesperación, sino de rabia y determinación. El plan de venganza en el que había estado trabajando durante un mes por fin estaba dando sus frutos, y este era solo el primer paso. Molly conducía por las calles de la ciudad, con las manos temblorosas sobre el volante. Las lágrimas se habían secado y solo quedaba una fría determinación. Aparcó delante de un pequeño café a las afueras de la ciudad, el lugar donde Thomas y ella habían tenido su primera cita. ¡Qué ironía! Sacó el teléfono y marcó un número. «Señor Davidson, soy Molly White». «Sí, estoy lista para empezar. Nos vemos en su oficina en 1 hora». Richard Davidson, uno de los mejores abogados de la ciudad, llevaba 4 semanas esperándola. Desde que ella acudió a él con una cinta de la infidelidad de su marido. Todos estos días habían estado preparándose cuidadosamente para este momento, reuniendo pruebas, estudiando documentos financieros, desarrollando una estrategia. Cuando Molly entró en su despacho, Davidson notó inmediatamente un cambio en su rostro. «¿Lo hiciste? ¿Se lo has dicho?». «Sí». Molly se sentó en su silla, cuadrando los hombros. Y la reacción fue exactamente la que esperábamos. Están conmocionados, confusos y, lo que es más importante, no están preparados para lo que viene a continuación. Davidson sacó una gruesa carpeta de un cajón. «He preparado todos los documentos necesarios. Podemos presentarlos al tribunal mañana por la mañana. Pero antes tenemos que...». Le interrumpió una llamada telefónica.
El nombre de Thomas apareció en la pantalla. Molly mostró la pantalla al abogado y lo puso en altavoz. Molly, la voz de Thomas sonaba desesperada. Molly, por favor, háblame. Te lo explicaré todo. ¿Qué quieres explicar exactamente, Thomas? Su voz era tranquila, casi amable. ¿Cómo te follaste a mi hermana durante 5 años? ¿Cómo te reíste de mí a mis espaldas? ¿Cómo planeaste quedarte con todo lo que me pertenece? No lo hice. Yo... Estoy confundido. Fue un error. Solo te quiero a ti. Molly rió, y eso silenció a Thomas. Oh, querida, ¿de verdad esperas que me crea eso? ¿Después de todo lo que vi en ese vídeo? ¿Qué vídeo? ¿A qué te refieres? Ese en el que Silvia y tú habláis de cómo vais a robarme todo, donde planeas tu futuro feliz a mi costa. Por cierto, ¿qué te pareció la reacción de nuestros padres? Sobre todo a papá, que siempre pensó que eras el yerno perfecto. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Luego Thomas habló en otro tono. Muy bien. Si queréis una guerra, la tendréis. No te dejaré. ¿Tú? ¿No me dejarás? Molly volvió a reír. Oh, querida, ¿aún no lo entiendes? Soy yo quien no te dejará tener nada más. Ni un céntimo de mi dinero, ni una gota de mi confianza, ni un segundo de mi tiempo. Se acabó. Pulsó el botón de desconexión y miró al abogado. Ahora va a tratar de llegar a nuestras cuentas conjuntas. Pero estamos preparados para eso, ¿verdad? Davidson asintió. Todo tu dinero está a salvo. Me encargué de ello la semana pasada. No podrá retirar ni $1. Molly se levantó y se acercó a la ventana. Afuera estaba oscureciendo y las luces de la ciudad empezaban a encenderse una a una. ¿Sabe, señor Davidson?, dijo sin darse la vuelta. Cuando encontré ese vídeo, al principio quise matarlos a los dos mientras dormían, pero luego me di cuenta de que la muerte sería un castigo demasiado leve. Quiero que sufran, larga y dolorosamente. El teléfono sonó de nuevo, esta vez de Silvia. No contestes, me aconsejó Davidson. Déjalos sufrir, y mañana por la mañana. Pero Molly ya había pulsado «Wame». «Sí, hermanita». «Molly». La voz de Silvia temblaba por las lágrimas. «Lo siento mucho. No quería que ocurriera así. Simplemente sucedió». «¿Simplemente ocurrió?», volvió a preguntar Molly. 5 años de traición simplemente sucedieron. Todas esas veces que viniste a visitarme, me miraste a los ojos y me mentiste. ¿Eso también simplemente pasó? Sé que hice algo terrible, pero somos hermanas. ¿No puedes? Ya no somos hermanas, me interrumpió Molly. Hoy has muerto para mí. ¿Y sabes qué? Ni siquiera te echaré de menos. Volvió a pulsar, y se volvió hacia el abogado. ¿Qué sigue? Davidson extendió los documentos sobre la mesa. Ahora vamos a preparar una demanda de divorcio. Pero eso no es todo. He encontrado algo interesante en los registros financieros de su marido. Sacó unas impresiones. ¿Ve estas transacciones? En los últimos 2 años, Thomas ha estado retirando sistemáticamente dinero de sus cuentas conjuntas a empresas offshore. El importe total asciende a casi $500,000. Molly estudió detenidamente los documentos. ¿Qué significa esto? Significa que podemos hacer algo más que solicitar el divorcio. Podemos acusarle de fraude financiero, y dado que parte de ese dinero es de su negocio conjunto, podría ir a la cárcel, terminó Molly por él. Así es. Y hay más. Mira las fechas de algunas de las transacciones. Coinciden con los días en que supuestamente él estaba fuera por negocios. Molly sonrió con amargura. Quiere decir que en lugar de reuniones de negocios, se divertía con mi hermana con mi dinero. Y eso se puede demostrar, asintió Davidson. Tenemos extractos de hotel, recibos de restaurantes, billetes de avión. Todo para 2 personas. Sacó otro documento. Y aquí está la mejor parte. El mes pasado, Thomas inició el proceso de volver a registrar su negocio conjunto a su nombre. Falsificó tu firma en varios documentos. A Molly se le revolvió el estómago. Quería quedarse con todo. Sí, quería.
pero no sabía que vigilábamos todos sus movimientos. Ahora tenemos todas las pruebas que necesitamos para demostrar su fraude. El teléfono sonó de nuevo, esta vez de mi madre. Molly, cariño. La voz de Elinor estaba llena de lágrimas. ¿Dónde estás? Estamos todos preocupados. Estoy bien, mamá. Solo necesito algo de tiempo. Tu padre quiere hablar con Thomas. Dice que va a matarlo. Dile a tu padre que no haga nada estúpido. Yo me encargaré de esto. ¿Pero cómo? ¿Qué vas a hacer? Molly miró los documentos que tenía delante, lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Restablecer la justicia. Después de hablar con su madre, Molly volvió a discutir los detalles con su abogado. Trabajaron hasta altas horas de la noche preparando todo el papeleo necesario. Cuando por fin salió del despacho, ya era bastante más de medianoche. No iba a volver a casa. Lo esencial ya la esperaba en la habitación de hotel que había reservado hacía una semana. Thomas seguramente la estaría esperando en casa, quizás incluso con Silvia. Siempre habían buscado consuelo el uno en el otro. Déjale. Ya no era su problema. Tenía un plan y lo iba a cumplir hasta el final. Mañana por la mañana comenzaría una nueva etapa de su vida, una etapa en la que ya no sería una víctima. En la habitación del hotel, Molly sacó una botella de vino del bolso y se sirvió una copa. Ella y Thomas habían soñado una vez con tener su propio viñedo. Su teléfono seguía vibrando con mensajes y llamadas perdidas. Thomas, Silvia, sus padres, sus amigos, todos querían saber qué pasaba, pero Molly no iba a explicar nada. Era hora de actuar, no de hablar. Se acercó a la ventana y miró la ciudad de noche. En algún lugar, en la oscuridad, su marido y su hermana probablemente estaban intentando averiguar cómo salvar sus patéticos secretos. Pero era demasiado tarde. Mañana por la mañana, su mundo empezaría a desmoronarse y Molly iba a disfrutar de cada segundo. El lunes amaneció sombrío. Molly se despertó en su habitación de hotel con el sonido del despertador a las 7 en punto. Tenía 32 llamadas perdidas y más de 100 mensajes en el teléfono. Los ignoró todos y marcó el número de su abogado. «¿Señor Davidson?» «Sí, estoy lista. Estaré allí en una hora». El espejo del baño reflejaba una mujer diferente, no la esposa confiada que había sido ayer. Molly se maquilló cuidadosamente, se puso un elegante traje de negocios y se recogió el pelo en un moño apretado. Hoy comenzaba un nuevo capítulo en su vida. El despacho de Richard Davidson estaba situado en el centro de la ciudad, en un majestuoso edificio con columnas de mármol. Cuando Molly entró en la recepción, la secretaria la condujo inmediatamente al despacho del abogado. Allí ya esperaba un desconocido hombre de mediana edad vestido con un traje oscuro. S.R.A. White. Davidson se levantó para recibirla. «Me gustaría presentarle al señor Michael Reynolds. Es el investigador privado del que le hablé». Reynolds le estrechó la mano. Su apretón de manos era fuerte y seguro. «El señor Davidson me habló de su situación. Permítame expresarle mi admiración profesional. Ha sido usted muy inteligente al reunir las pruebas preliminares». Molly se recostó en su silla. «Gracias, pero me temo que no es suficiente. Mi marido es un hombre muy astuto. Probablemente ya ha empezado a destruir las pruebas». Reynolds sonrió. «Por eso estamos aquí. Verá, señora White, la gente comete errores cuando le entra el pánico, y su marido se encuentra en ese estado ahora mismo». Sacó una tableta de su maletín. «Con su permiso, ya he comenzado una observación preliminar. Esta mañana su marido ha visitado 3 bancos. En uno de ellos intentó retirar una gran suma de su cuenta conjunta». «¿Lo hizo?», volvió a preguntar Molly. «Sí, lo hizo», intervino Davidson. «Pero no pudo porque ya habíamos bloqueado todas las cuentas conjuntas. Eso le puso furioso. Tuvo que intervenir la seguridad del banco». Reynolds continuó. «Después de eso, fue a casa de tu hermana. Pasaron 2 horas juntos y luego se fue a la oficina del bufete de abogados Brown & Partners. Este es su viejo amigo, Peter Brown», explicó Molly.
Fueron juntos a la universidad. Así es, asintió el detective. Pero hay una cosa interesante. Peter Brown no está especializado en derecho de familia, sino en derecho mercantil. Y según mis informaciones, hablaron de la posibilidad de volver a registrar urgentemente algunos bienes. Davidson golpeó la mesa con la palma de la mano. ¡Ahí! Eso es exactamente lo que necesitamos. Intentar ocultar bienes antes de un divorcio es una grave violación de la ley. Molly miró pensativa por la ventana. ¿Sabes qué es lo más interesante? Siempre pensó que yo era una estúpida ama de casa que no sabía nada de negocios. Y todo este tiempo he estado llevando la cuenta de cada céntimo, de cada transacción. Sacó una gruesa carpeta del bolso. Toma, echa un vistazo. Aquí tienes copias de todos los documentos financieros de los últimos 5 años, incluidas esas cuentas secretas que él creía que yo desconocía. Reynolds silbó mientras hojeaba los documentos. Impresionante. Deberías trabajar en inteligencia financiera. Ah, eso no es todo. Molly sacó un pendrive. Hay registros de todas sus reuniones de negocios con mi hermana. Fechas, lugares, gastos. Usó una tarjeta de crédito corporativa para pagar sus cenas románticas. Un error estúpido para un hombre de negocios tan Davidson cogió el pendrive. Esto es una mina de oro. Con estas pruebas, no solo podremos ganar el caso de divorcio, sino también presentar cargos por fraude financiero. De repente, el teléfono de Molly vibró. Una llamada de Silvia. Mostró la pantalla a los hombres. Mirad, mi querida hermana quiere volver a hablar con vosotros. Quizá deberíamos contestar, sugirió Reynolds. A veces la gente da información interesante en un momento de pánico. Molly asintió y encendió el altavoz. Sí, Silvia. Molly, por favor, hablemos. La voz de su hermana sonaba desesperada. Thomas, no es quien dice ser. He aprendido algo. ¿O ahora quieres advertirme sobre él? Molly se rió. Después de 5 años de traición, no lo entiendes. Él nos utilizó a los dos. Ese dinero... ¿Qué dinero, Silvia? Molly la interrumpió bruscamente. ¿El dinero que movía a cuentas en el extranjero? ¿O el dinero que gastaba en tus viajes románticos? Se hizo el silencio al otro lado de la línea. ¿Dónde? Susurró Silvia. Oh, sé mucho más de lo que te imaginas, hermanita. ¿Y sabes qué? Pronto lo sabrá todo el mundo. Molly pulsó el botón de EYA y miró a los hombres. Parece que hay problemas en el paraíso de los amantes. Reynolds anotaba algo rápidamente en su tableta. Esto podría ser útil. Si empiezan a culparse mutuamente, tendremos aún más pruebas. ¿Y si hacen las paces e intentan enfrentarse a nosotros juntos?, preguntó Molly. Davidson negó con la cabeza. No es probable. La gente así solo piensa en sí misma. En cuanto huelan que algo se fríe, empezarán a ahogarse unos a otros. De repente llamaron a la puerta. Entró la secretaria. Señor Davidson, el señor White está aquí. Insiste en verle urgentemente. Molly se levantó. Oh, esto se está poniendo interesante. Que pase. ¿Está segura?, preguntó el abogado. Molly, absolutamente. Quiero verle la cara. Un momento después, la puerta se abrió y Thomas entró en el despacho. Parecía cansado y confuso. Cuando vio a Molly, se quedó helado. «Querida», empezó, pero ella lo interrumpió con un gesto. «No lo hagas, Thomas, no lo hagas. Si estás aquí por el dinero, es un desperdicio. Ya no tienes que ir al banco». Intentó dar un paso hacia ella. «Molly, no es así. Puedo explicarte». «¿Explicar qué?». Ella sacó su teléfono y le mostró una foto. ¿Esta? ¿O tal vez esto? Las fotos eran de él y Silvia, en diferentes hoteles, restaurantes, playas. 5 años de sus encuentros secretos, documentados con meticulosa precisión. Thomas palideció. ¿De dónde sacaste esto? Oh, esto es solo el principio, cariño. ¿Te gustaría ver tus extractos bancarios secretos? O tal vez copias de los documentos sobre el intento de transferir el negocio a tu nombre.
Se tambaleó y se agarró al respaldo de la silla. ¿Tú lo sabías todo? Sabía lo suficiente, respondió Molly. Y ahora lo sé todo. ¿Y sabes qué? Te has tendido una trampa. Se acercó a él. Cada vez que me mentiste, cada vez que me engañaste, dejaste rastros. Y ahora todas esas huellas te están llevando a la perdición. Thomas intentó controlarse. De acuerdo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Dinero? Pagaré cualquier cantidad. Molly se rió. ¿Dinero? ¿De verdad crees que se trata de dinero? No, querida. Se trata de justicia, y vas a pagar mucho más que dinero. Volvió a su silla. Ahora, si no te importa, tenemos una reunión importante aquí. Tu amigo Peter Brown probablemente te esté esperando con nuevos planes para ocultar los activos. No le haré esperar. Thomas se quedó de pie, con los puños apretados. «Te arrepentirás de esto. ¿Me estás amenazando?», preguntó Molly con calma. «Estupendo. Señor Reynolds, ¿lo ha cogido?». El detective descolgó el teléfono. Cada palabra. Thomas se dio la vuelta y salió dando un portazo. Molly se volvió hacia el abogado. «Bueno, parece que empieza a entender su situación». «Sí, pero ten cuidado», advirtió Davidson. «Un hombre acorralado puede ser peligroso». «No se preocupe», respondió Molly. «Tengo un plan para esa eventualidad». Pasaron las horas siguientes desarrollando una estrategia. Reynolds inició una verdadera investigación, siguiendo cada movimiento de Thomas y Sylvia. Resultó que el plan era mucho más complicado de lo que parecía en un principio. «Mira», mostró el detective en la pantalla de su tableta. Creó toda una red de empresas pantalla. El dinero fue transferido a través de 5 países diferentes antes de ser depositado en cuentas secretas, y todo esto a mis espaldas. Molly sacudió la cabeza. Y yo me preguntaba por qué nuestro negocio había dado tan pocos beneficios últimamente. Estaba claro que llevaba mucho tiempo preparándose para esto, dijo Davidson. Pero cometió un error fatal. ¿Cuál fue?, preguntó Molly. Te subestimó, respondió el abogado con sencillez. Pensó que eras demasiado ingenua para darte cuenta de sus maquinaciones. Molly sonrió. Ese es su principal problema. Siempre pensó que yo era una estúpida ama de casa. Nunca se dio cuenta de que yo podía ir un paso por delante de él. Sacó otro sobre del bolso. Por cierto, aquí hay otra cosa interesante. Grabaciones de conversaciones telefónicas entre él y Sylvia. Resulta que mi querida hermana también estaba jugando. Reynolds escuchó algunas grabaciones y silbó. ¿Planeaba chantajearle? ¿En serio? Sí, Molly asintió. Parece que se enteró de su fraude financiero y decidió sacar su parte. Por eso empezó a reescribir los activos. Temía que ella lo delatara. Michael Reynolds estaba sentado en su escritorio, rodeado de docenas de papeles y varios monitores encendidos. Eran las 3 de la madrugada, pero no podía apartarse del caso de Molly White. 20 años como investigador privado le habían enseñado una cosa. Los detalles más interesantes siempre se esconden en las cosas más pequeñas. Su teléfono vibró. Un mensaje de un informante del banco. He encontrado algo interesante. Reúnete conmigo dentro de 1 hora en el lugar de siempre. Reynolds se frotó los ojos cansados y cogió su chaqueta. Joe's, una cafetería nocturna en la esquina de 42nd y Maple, era su segunda oficina en los últimos días. Allí se reunió con los informadores que le ayudaron a desentrañar la trama financiera creada por Thomas White. Joe, el dueño de la cafetería, se limitó a asentir cuando el detective entró y ocupó su mesa habitual en la esquina. Unos minutos más tarde apareció Mark Peterson, un joven empleado de banca que accedió a colaborar en la investigación. «Gracias por venir tan tarde», susurró Mark mirando a su alrededor con nerviosismo. «Lo que he encontrado es grave». Sacó un pendrive. Contiene documentos sobre todas las transacciones del señor White en los últimos 7 años, incluidas las realizadas a través de empresas fantasma. Reynolds conectó el pendrive a su portátil y silbó. «Dios mío, ¿has visto estas cifras?». «Sí»,
asintió Mark. Pero hay más. Fíjate en las fechas de las grandes transferencias. Coinciden con los periodos en que la señora White estaba de viaje de negocios. El detective hojeó rápidamente los documentos. Había estado retirando dinero sistemáticamente, aprovechando su ausencia. Inteligente y astuto. Y una cosa más. Mark bajó la voz. ¿Recuerdas esa organización benéfica a través de la cual se pasó parte del dinero? Lo he comprobado. Solo existe sobre el papel. Su única empleada es Sylvia Pierce. Reynolds levantó la cabeza. ¿La hermana de la señora White? ¿Crearon una organización benéfica falsa? Así es. La utilizaron para blanquear dinero, pero lo más interesante es el origen del dinero. Señaló la pantalla. ¿Ves estas transferencias? Proceden de la cuenta de la empresa de la señora White. Su marido le estaba robando literalmente, utilizando a su hermana como cómplice. Reynolds sacó su teléfono. Tengo que informar de esto a la señora White y a su abogado inmediatamente. Espera, le detuvo Mark. Hay algo más. He encontrado las escrituras de la propiedad. El señor White compró una casa en Miami hace un mes. ¿Adivina a quién pertenece? ¿Silvia? Así es. $3 millones, todo en efectivo. ¿Y sabes qué es lo interesante? El dinero vino de una cuenta que abrió para un hombre de paja, pero hubo un desliz en los documentos de compra. Utilizó su correo electrónico personal para comunicarse con el agente de bienes raíces. Reynolds rápidamente tomó fotos de los documentos. Esta es una mina de oro. Con estas pruebas podemos demostrar no solo el adulterio, sino también graves delitos financieros. Marcó el número de Molly a pesar de lo tarde que era. Ella contestó casi al instante. «Señor Reynolds, ¿pasa algo?» «Oh, sí, SRA, White. Y será mejor que se siente antes de que empiece a contárselo». A la mañana siguiente, se celebró una pequeña reunión en el despacho del abogado Richard Davidson. Molly estaba sentada en una silla, examinando cuidadosamente los documentos que había traído el detective. Su rostro estaba pálido pero decidido. «Siempre supe que Thomas era deshonesto conmigo», dijo al fin. «Pero la magnitud de su fraude es asombrosa». Davidson hojeó los papeles. Aquí hay pruebas suficientes no solo para ganar un juicio de divorcio, sino para iniciar una investigación criminal. ¿Y ahora qué?, preguntó Molly. Reynolds se sentó frente a ella. Ahora podemos proceder de dos maneras. La primera es entregar todas las pruebas a la policía y a Hacienda. Esto dará lugar a una investigación a gran escala, y es casi seguro que su marido acabe en la cárcel. ¿Y la segunda? La segunda es utilizar estas pruebas como palanca de presión, hacer que te entregue voluntariamente todos sus bienes y desaparezca de tu vida. Molly se lo pensó. ¿Qué hay de Silvia? Ella también está implicada en estas maquinaciones. Oh, sí, asintió el detective. Su hermana no era solo una amante. Le ayudaba activamente a blanquear dinero. Esa casa en Miami era solo la punta del iceberg. En ese momento, el teléfono de Molly vibró. Una llamada de Silvia. Mostró la pantalla a los hombres. Debe estar sintiendo algo. Contesta, aconsejó Davidson, pero ten cuidado con lo que dices. Molly puso el altavoz. ¿Sí, Silvia? Molly, tenemos que hablar. La voz de su hermana sonaba aterrorizada. Tenemos que hablar ahora. Es una cuestión de vida o muerte. ¿De verdad?, respondió Molly con frialdad. ¿Y qué es tan urgente? Thomas no es quien dice ser. Nos ha estado utilizando a los dos. Necesitas saber la verdad. Molly miró a la detective. ¿Qué verdad, hermana? ¿Sobre la obra benéfica? ¿O tal vez sobre la casa de Miami? Se hizo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. ¿Cómo lo sabe?, susurró Silvia. Sé mucho más de lo que imaginas. Por ejemplo, que ustedes dos han estado desviando dinero de mi empresa. Un plan muy inteligente, por cierto. Lástima que fuera ilegal. Molly, escucha. La voz de Silvia temblaba. No es verdad. Thomas me obligó. Me amenazó.
Molly la interrumpió bruscamente. No tienes por qué hacerte la víctima. He visto los documentos, Sylvia. Fuiste más que una participante voluntaria en esta estafa. ¿Qué vas a hacer? Molly sonrió. Esa es una pregunta interesante. Al principio solo quería romper con Thomas y olvidarme de vosotros dos, pero ahora que sé todas vuestras travesuras, dime, hermanita, ¿qué crees que hará Hacienda cuando reciba todos estos documentos? No te atreverías, exclamó Sylvia. Soy tu hermana. Dejaste de serlo en cuanto decidiste traicionarme, y no solo con mi marido, le ayudaste a robarme el dinero. Oí la voz de un hombre de fondo. Thomas. ¿Así que ahora estáis juntos? Preguntó Molly. Genial. Dile a tu amante que encontré sus cuentas secretas, todas y cada una de ellas. Oyó que Thomas le arrebataba el teléfono a Sylvia. Molly, detén esta locura. Lo estás estropeando todo. Lo estoy arruinando. Molly se rió. No, cariño. Eres tú quien lo ha estropeado todo. Solo estoy arreglando las cosas. Pulsó el botón de apagado y se volvió hacia los hombres. Bueno, parece que empiezan a comprender su situación. Reynolds asintió. Sí, y a juzgar por su reacción, tienen algo más que desconocemos. Pues sigan investigando, dijo Molly. Quiero saberlo todo, cada sucio secreto, cada estafa. Se acercó a la ventana y echó un largo vistazo a la ciudad. ¿Sabes qué es lo peor? Ni la traición, ni el robo de dinero. Lo peor es que pensaron que yo era tan estúpida que ni siquiera intentaron ocultar bien su fraude. Davidson se acercó a ella. Este es su error fatal, y ahora van a pagar por ello. Oh, sí, Molly asintió. Y el precio será muy alto. De repente, el teléfono de Reynolds emitió un pitido, un nuevo mensaje del informador. ¿Qué pasa?, preguntó Molly, notando el cambio en la cara del detective. Creo que hemos encontrado algo más, dijo lentamente. Algo mucho más grave que un fraude financiero. Giró la pantalla del teléfono hacia ella. Molly leyó el mensaje y sus ojos se abrieron de golpe. «Dios mío», susurró. «¿De verdad?» «Sí», asintió Reynolds. «Y ahora tenemos pruebas». Davidson se acercó. «¿Qué es? ¿Qué has encontrado?» Molly le entregó el teléfono. «Parece que nuestro caso acaba de alcanzar un nivel completamente nuevo». El abogado hojeó rápidamente el mensaje. Esto lo cambia todo. Con estas pruebas podemos destruirlo». Molly acabó con él. Completa e irrevocablemente. Se sentó a la mesa y cogió un bolígrafo. «Bien, tracemos un plan de acción. Ahora que sabemos la verdad, tenemos que actuar con rapidez y decisión». Pasaron las siguientes horas desarrollando una estrategia. Cada nueva prueba, cada documento, añadía nuevos detalles al panorama general. Y ese panorama era mucho más oscuro de lo que ninguno de ellos podía imaginar. Cuando el sol empezó a ponerse, el plan estaba listo. Molly miró los papeles sobre la mesa. Mañana todo cambiará. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. Molly aparcó su Volvo plateado frente a una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad. Este lugar estaba lo suficientemente alejado de las rutas habituales de Thomas como para no encontrárselo por casualidad. Miró el reloj. Eran las 3:05. Sylvia llegaría en cualquier momento. Reynolds, que estaba sentado en una mesa cercana, fingiendo leer un periódico, la saludó imperceptiblemente con la cabeza. Todo estaba preparado: micrófonos ocultos, cámaras de vigilancia, 2 ayudantes de detective en posiciones estratégicas. Cada palabra de la conversación quedaría grabada. El timbre de la puerta anunció la llegada de Sylvia. Tenía un aspecto demacrado, con ojeras. Era evidente que no había tenido una noche tranquila después de las revelaciones de ayer. Su maquillaje, habitualmente impecable, estaba un poco corrido y llevaba el pelo recogido en un moño descuidado. «Molly», susurró Sylvia al sentarse a la mesa. «No estaba segura de que fueras a venir». Molly bebió un sorbo de café. «Siempre vengo cuando digo que voy a venir, a diferencia de otras personas».
Silvia se estremeció ante aquel velado reproche. Mira, sé por lo que estás pasando ahora mismo. ¿En serio? Molly enarcó una ceja. ¿Y cómo crees que se siente una mujer que ha sido traicionada tanto por su marido como por su propia hermana? Es difícil de explicar. Silvia arrugó nerviosamente la servilleta. Todo empezó tan inocentemente, solo conversaciones amistosas, luego cenas, ¿y de repente os acostasteis? La voz de Molly era gélida. Y duró 5 años. 5 años de mentiras, Silvia. Mi hermana bajó la mirada. No quería hacerte daño, ¿no? Molly sacó una carpeta de su bolso. Entonces, supongo que tampoco querías contármelo. Extendió los documentos sobre la mesa. Extractos bancarios, contratos, fotografías. ¿Qué es esto? Silvia palideció aún más. Ah, esto. Es la historia de cómo mi querida hermana ayudó a mi marido a robarme el dinero. Una lectura muy interesante, por cierto. Silvia trató de recoger los documentos. Molly, no es lo que piensas, ¿de verdad? Molly cogió una de las hojas. Así que esta no es tu firma en los documentos de la organización benéfica ficticia, y no eras tú quien recibía las transferencias mensuales de $10,000. Thomas dijo que era legal, exclamó Silvia. Dijo que formaba parte de un plan de optimización fiscal. ¿Optimización fiscal? Rió Molly con amargura. ¿Así es como llaman ahora al blanqueo de dinero? Sacó otro documento. ¿Y esto? Un contrato para la compra de una casa en Miami. $3 millones, todo en efectivo. ¿De dónde has sacado tanto dinero, hermanita? Silvia tembló. Yo. No sabía de dónde procedía el dinero. Thomas dijo que eran los ahorros de toda su vida. ¿Sus ahorros? Molly se inclinó hacia adelante. ¿O tal vez el dinero que robó de mi empresa? Extendió más documentos. Mira esto con atención, Silvia. ¿Ves estas fechas? Son los días en que desaparecieron grandes sumas de dinero de las cuentas de mi empresa. Ahora mira las fechas de las transferencias a tus cuentas. Una coincidencia interesante, ¿verdad? Silvia se echó a llorar. No lo sabía. Te juro que no sabía que era tu dinero. ¿No lo sabías? Molly negó con la cabeza. Quizás simplemente no quería saberlo. Es más fácil así, ¿no? Hacer la vista gorda cuando te pagan tan bien. Sacó su teléfono. ¿Sabes qué es interesante? Encontré las grabaciones de vuestras conversaciones. Fuiste muy amable con él por lo de la casa de Miami. O me las cedes o se lo cuento todo a Molly. ¿Fueron esas tus palabras? Silvia se cubrió la cara con las manos. Por favor, detente. Que pare. Molly levantó la voz. Paraste cuando robaste dinero de mi empresa. Cuando le ayudaste a blanquearlo a través de empresas fantasma. Cuando planeabas con tu amante la mejor manera de estafarme. Sacó otro documento. Y esto es lo más interesante. ¿Sabe lo que es? Es el informe de un detective privado. Resulta que usted no es la única amante de mi marido, y no la única que le ayudó con sus maquinaciones. Silvia levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué? ¿No lo sabía? Molly sonrió. Sí, tu amado Thomas tiene al menos otras 2 socias, y también les prometió a cada uno de ellos montañas de oro, solo que, por alguna razón, solo tú recibiste el dinero. Me pregunto por qué. Vio el miedo parpadear en los ojos de su hermana. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que eras la cómplice perfecta para él, Silvia, la propia hermana de su mujer, que haría cualquier cosa por dinero y atención. Te utilizó no solo como amante, sino también como tapadera de sus maquinaciones. Silvia empezó a temblar. No, no es verdad, me quiere. Me prometió que estaríamos juntos. Molly sacó otro sobre. ¿En serio? Pues explícamelo. Tiró fotos sobre la mesa. Tomas con otras mujeres, en distintos lugares, en distintos momentos. Podría ser cualquier cosa, murmuró Silvia, pero le temblaba la voz. Por supuesto, asintió Molly. ¿Y esto? Puso el documento delante de su hermana. Esta es una solicitud para transferir todos los activos a cuentas en el extranjero.
Está fechada la semana pasada. Ni siquiera se menciona tu nombre, pero hay otro, Lauren Davis. ¿Te suena? Silvia negó con la cabeza. No, no, él no pudo, hermanita. Y lo hizo. Tú solo eras una herramienta para él, una forma cómoda de blanquear dinero y tener una coartada para sus reuniones de negocios. Molly se reclinó en su silla. Y ahora tengo una propuesta. Silvia la miró entre lágrimas. ¿De qué se trata? Cuéntamelo todo, absolutamente todo, sobre sus planes, sus maquinaciones, sus otros asuntos, y quizá te ayude a no ir a la cárcel. ¿Prisión? Silvia palideció aún más. ¿Creías que podrías librarte formando parte de una trama de blanqueo de dinero? Molly negó con la cabeza. Tengo pruebas suficientes para encerraros a las dos, pero estoy dispuesta a ayudaros, a cambio de vuestra plena cooperación. Silvia permaneció en silencio largo rato, mirando los documentos que tenía delante. Luego miró a su hermana. ¿Qué quieres saber exactamente? Todo, respondió Molly, empezando por el día en que empezó todo. Durante las 2 horas siguientes, Silvia habló casi sin parar. Me habló de la primera vez que Thomas la sedujo no solo con romances, sino también con dinero. Cómo se fue involucrando poco a poco en sus planes, de otras mujeres de las que se enteró por casualidad, sobre sus planes de huir con el dinero, dejándolos a ambos sin nada. Reynolds, que seguía sentado cerca, escribió metódicamente cada palabra. Era incluso más de lo que habían esperado conseguir. Cuando Silvia por fin dejó de hablar, Molly le tendió una servilleta. Gracias por ser sincera. Por primera vez en años. ¿Qué pasa ahora?, susurró Silvia. ¿Ahora? Molly reunió los documentos. Ahora vas a firmar una declaración oficial y luego vamos a hacer algo interesante. ¿Qué cosa? Molly sonrió. Vamos a sorprender a Thomas, y créeme, será algo especial. Se levantó y cerró la cremallera de su bolso. Por cierto, esa casa de Miami yo no la disfrutaría mucho tiempo. Pronto se convertirá en una prueba en un caso criminal. Silvia sollozó. Molly, lo siento mucho. Sé que no cambiará nada, pero... Tienes razón, interrumpió Molly. No cambiará nada, pero al menos ahora sabes la verdad sobre tu querido Thomas. Y también sobre ti misma. Se marchó, dejando a su hermana sollozando sobre su taza de café vacía. Reynolds la esperaba fuera. Estuvo brillante, S.R.E. White. Nos ha contado incluso más de lo que esperábamos. Sabía que lo haría, respondió Molly. Silvia siempre había sido débil, sobre todo cuando se daba cuenta de que la estaban utilizando. ¿Qué hacemos ahora? Molly subió al coche. ¿Ahora? Ahora nos estamos preparando para el acto principal de esta obra, y créeme, será algo inolvidable. La sala de conferencias del bufete de abogados Davidson and Partners parecía un campo de batalla antes de una batalla decisiva. Todos los participantes en la obra estaban sentados ante una enorme mesa de roble. Molly, elegante con un estricto traje negro, un peinado impecable y una mirada fría. Thomas, notablemente más delgado en los últimos días, con un tic nervioso cerca del ojo izquierdo. Silvia, pálida y asustada, evitando mirar a nadie a los ojos. Richard Davidson ordenaba los documentos sobre la mesa con la precisión metódica de un cirujano que se prepara para una operación compleja. El detective Reynolds estaba sentado en un rincón de la sala, observando a todo el mundo con atención profesional. El abogado de Thomas, Peter Brown, golpeaba nerviosamente la mesa con el lápiz. Antes de empezar, Davidson levantó la vista de sus papeles. Me gustaría recordarles que esta reunión está siendo grabada y que todo lo que se diga podrá ser utilizado en los tribunales. Thomas resopló. Dejémonos de formalidades. Todos sabemos por qué estamos aquí. Molly quiere el divorcio. Bien, lo tendrá. Discutamos las condiciones y sigamos cada uno por su lado. Molly negó lentamente con la cabeza. Oh no, querida, no es tan sencillo. Hoy vamos a hablar de algo más serio que un divorcio.
Ella asintió a Davidson, y él empezó a sacar documentos de una gran carpeta. Lo que tiene ante usted, señor White, son pruebas de fraude sistemático, blanqueo de dinero y fraude financiero que ha cometido en los últimos 5 años. Thomas trató de mantener una expresión tranquila en el rostro, pero su mano derecha se cerró involuntariamente en un puño. Esto es ridículo. No tienes ninguna prueba. En serio. Molly sonrió y empezó a enumerar. Una organización benéfica ficticia para blanquear dinero, cuentas en paraísos fiscales de las Islas Caimán, o tal vez documentos falsos para la transferencia de activos de la empresa. Miró a su hermana. Silvia, quizás quieras hablarnos de la casa de Miami, la que costó 3 millones, mi dinero, por cierto. Silvia se estremeció y bajó aún más la cabeza. Thomas se volvió bruscamente hacia ella. ¿Se lo has contado? Te has vuelto completamente loca. Lo sabe todo, Thomas, susurró Silvia. Lo sabe todo. Brown intentó intervenir. Todo esto son acusaciones infundadas. Usted no tiene... Lo tenemos todo, le interrumpió Davidson, y empezó a poner uno a uno los documentos sobre la mesa. Extractos bancarios, contratos, registros telefónicos, testimonios de empleados del banco, fotografías, vídeos de reuniones. ¿Quieres seguir negándolo? Thomas empezó a sudar visiblemente. Todo se puede explicar. ¿En serio? Molly se inclinó hacia adelante. Entonces explícamelo, querido. Explícame cómo has estado robando sistemáticamente dinero de mi empresa. ¿Cómo utilizaste a mi hermana para blanquear el dinero? ¿Cómo planeaste dejarnos a los dos sin nada y huir con Lauren Davis? Al oír ese nombre, Silvia levantó la cabeza. ¿Lauren? ¿Quién es Lauren? Molly sacó las fotos del bolso y las tiró sobre la mesa. Esta es Lauren. Es una rubia muy guapa, ¿verdad? Y según los papeles, es a ella a quien transferiste la mayor parte de tus bienes la semana pasada. Silvia cogió las fotos con manos temblorosas. Tú dijiste que solo me querías a mí. Thomas golpeó la mesa con el puño. Basta. Todo esto es una manipulación. Molly solo intenta ponerte en mi contra. ¿Manipulación? Molly se rió. Oh, no, cariño. Manipulación es lo que ha estado haciendo. Durante 5 años nos has estado manipulando a los dos, utilizando a mi hermana para robarme el dinero, y ahora planea dejarnos a los dos por... ¡Cállese!, rugió Thomas, levantándose de un salto de su asiento. Reynolds estaba a su lado en un santiamén, poniéndole una pesada mano en el hombro. Siéntese, señor White, ahora mismo. Thomas se hundió en su silla, con el rostro enrojecido por la ira. ¿Qué quieres, Molly? ¿Dinero? Está bien, te lo devolveré todo. ¿Todo? Ella enarcó una ceja. ¿Y cómo lo harás? La mayor parte del dinero ya está en cuentas en el extranjero, o gastado en regalos para tus amigos. Se volvió hacia Davidson. Enséñaselo. El abogado expuso los nuevos documentos. Estimamos que la cantidad total de dinero robado es de unos 7 millones de dólares. Eso sin contar el lucro cesante y los daños morales. Brown negó con la cabeza. Eso es absurdo. No hay forma de demostrar... Ya lo hemos hecho, le interrumpió Davidson. Tenemos todas las pruebas que necesitamos. Y ¿sabe qué es lo más interesante? La mayor parte proceden de la señorita Pierce. Thomas se volvió lentamente hacia Silvia. ¿Tú? ¿Qué has hecho? He dicho la verdad, respondió ella en voz baja. Toda la verdad. Toda. Idiota, estalló. ¿Te das cuenta de que ahora tú también podrías ir a la cárcel? Fuiste cómplice. Oh, no te preocupes por eso, intervino Molly. Ya nos hemos ocupado de la inmunidad de Silvia, a cambio de su plena cooperación con la investigación. Miró a su hermana. Sabes, todavía no te he perdonado tu traición, y nunca lo haré, pero al menos has tenido el valor de confesar. Thomas se rió, pero su risa estaba llena de histeria. ¿Y después qué? ¿Qué vas a hacer? Molly lo miró directamente a los ojos. Esto es lo que haremos. Primero,
vas a firmar los papeles del divorcio. Todos los bienes, incluida la empresa, pasarán a mí. Segundo, confesarás públicamente todos tus fraudes. Y tercero, hizo una pausa. Tercero, pasarás los próximos años entre rejas, porque ya he entregado todas las pruebas a la fiscalía. Vas de farol, susurró Thomas, pero su voz ya no era segura. Davidson sacó otro documento. Se ha emitido una orden de detención contra usted, señor White. Los detectives le esperan abajo, pero hemos decidido darle la oportunidad de hacerlo de forma civilizada. Thomas recorrió la sala con la mirada, del rostro decidido de Molly al asustado de Sylvia, de la calma de Reynolds a la confusión de Brown. Sus hombros se desplomaron. ¿Qué opciones tengo? No muchas, respondió Davidson. Puedes firmar todo el papeleo ahora y entregarte voluntariamente a las autoridades. O llamaremos a los detectives y te detendrán aquí mismo. Brown se inclinó hacia su cliente. Thomas, te aconsejo que... Cállate, ladró Thomas. Ya ves que nos tienen acorralados. Se volvió hacia Molly. Tú planeaste esto, ¿verdad? Desde el principio. Desde el momento en que encontré la primera prueba de tu traición, respondió ella con calma. Pero ¿sabes qué? Tú mismo lo planeaste todo. Con tu avaricia, tu traición, tu creencia de que eras más listo que los demás. Le acercó una pila de documentos. La elección es tuya, cariño, pero yo que tú me daría prisa. A los detectives no les gusta esperar. Thomas miró los papeles durante largo rato. Luego, con manos temblorosas, cogió un bolígrafo. Aún encontraré la manera de vengarme. Lo dudo, sonrió Molly. Será difícil hacerlo desde la cárcel. 15 minutos después, todo había terminado. Thomas firmó todos los documentos: el divorcio, el traspaso de bienes, la declaración de culpabilidad. Mientras firmaba el último, se abrió la puerta de la sala de conferencias y entraron dos detectives. «Señor White», dijo uno de ellos, «queda usted detenido acusado de fraude, blanqueo de dinero y malversación de fondos de la empresa». Mientras le leían sus derechos y le esposaban, Thomas mantuvo la mirada fija en Molly. «Te vas a arrepentir de esto». «No, cariño», respondió ella con calma. «Eres tú quien ya lo lamenta, y lo lamentarás durante mucho tiempo». Cuando lo sacaron, la habitación se quedó en silencio. Sylvia sollozaba suavemente en un rincón. Brown recogió sus papeles, evitando mirar a nadie a los ojos. Molly se acercó a la ventana. Abajo podía ver cómo se llevaban a Thomas en un coche de policía. 5 años de matrimonio, 5 años de mentiras y traiciones. Todo había terminado en 15 minutos. «Señora White», Davidson la llamó. «¿O es ahora la señorita Pierce?» Ella se volvió hacia él. «Sí, felicidades. Usted es oficialmente una mujer libre y la legítima propietaria de todos los bienes». Molly asintió. «Gracias, pero aún no ha terminado. ¿Qué quieres decir?». Miró a su hermana. «Todavía tenemos asuntos pendientes, ¿verdad, Sylvia?». Sylvia levantó la vista con los ojos llorosos. «Molly, yo...». «Ahora no», la interrumpió Molly. «Ahora mismo quiero irme a casa y tomarme un enorme vaso de vino. Y mañana hablaremos de tu papel en todo esto». Recogió sus cosas y se dirigió a la puerta. Se detuvo en el umbral. «Y Sylvia, no intentes huir. Créeme, solo empeorará tu situación». Cuando la puerta se cerró tras ella, Reynolds miró a Davidson. «Es una mujer increíble». «Sí», asintió el abogado, «y me alegro de que fuera nuestra clienta y no nuestra oponente». Miró su reloj. «Ahora tenemos que prepararnos para mañana. Algo me dice que este no es el final de la historia». La celda de detención preventiva era mucho menos cómoda que el hotel de 5 estrellas donde Thomas White había pasado la noche anterior. Una caja de hormigón gris con una estrecha ventana bajo el techo, una litera de metal duro y un retrete en un rincón era su nueva realidad. Se sentó en el borde de la litera,
apretándose la cabeza con las manos, y repitió una y otra vez los acontecimientos de los últimos días. ¿Cómo ha podido? Era el pensamiento que le atormentaba. Siempre había pensado en Molly como una mujer sencilla y confiada, alguien a quien se podía engañar fácilmente. Qué cruelmente equivocado había estado. La puerta de la celda crujió al abrirse. «White, tienes visita», anunció el guardia. Thomas levantó la vista esperando ver a su abogado. Pero era Sylvia, que estaba en la puerta. Tenía un aspecto horrible, pálida, con los ojos enrojecidos por el llanto y la ropa arrugada. «¿Por qué has venido?», dijo apretando los dientes. Sylvia se sentó en la única silla de la celda. «Tenía que verte, hablar contigo». «¿Hablar?», se rió con amargura. «¿Después de delatarme ante tu hermana? ¿Después de contárselo todo? ¿Qué se suponía que tenía que hacer?», exclamó. «Me mentiste. Todos estos años me has estado utilizando». Thomas se levantó y empezó a caminar por la celda. «Te he utilizado. Y tú, querida, ¿quién exigía regalos caros? ¿Quién mendigaba dinero para una casa nueva?» «Creía que me querías», susurró Sylvia. «Que estaríamos juntos. ¿Amor?». Volvió a reír, pero esta vez estaba llena de amargura. «Eras una herramienta cómoda, nada más. ¿Crees que no sabía que planeabas chantajearme?». Sylvia se estremeció. «¿Cómo pudiste?». «Oh, sabía muchas cosas», se inclinó hacia ella. «Sabía lo de tus reuniones secretas con otros hombres, de cómo intentabas encontrar trapos sucios sobre mí. ¿Crees que confiaba en ti?». Las lágrimas rodaron por sus mejillas. «Pero nosotros». «¿Nosotros qué?», la interrumpió él. «¿Follamos?». «Sí, estuvo bien. Pero eso fue todo. Te necesitaba como tapadera. La hermana de mi mujer es la coartada perfecta para las reuniones de negocios». Se volvió hacia la ventana. «¿Y sabes qué es lo gracioso? Ni siquiera sabías la cantidad real. El dinero que te di eran migajas, pequeñas limosnas para mantenerte contenta». Sylvia se levantó, con las manos temblorosas. «Tú eres un monstruo. ¿Yo?». Se volvió hacia ella. ¿Quién traicionó a su propia hermana? ¿Quién la miró a los ojos durante 5 años y le mintió? ¿Quién ayudó a robar su dinero? Se acercó más. «Ambos somos monstruos, querida. La única diferencia es que yo lo admito». En ese momento llamaron a la puerta. «Se acabó el tiempo», anunció el guardia. Sylvia se levantó, secándose las lágrimas. «No voy a volver». «Y menos mal», resopló Thomas. «No quiero verte la cara. Nunca más». Cuando la puerta se cerró tras ella, volvió a hundirse en la litera. Mañana es la primera vista del caso. Su abogado ya le había advertido de que tenía pocas posibilidades. Hay demasiadas pruebas, hay demasiada documentación. Al mismo tiempo, Sylvia estaba sentada en su coche en el aparcamiento de la cárcel, intentando tranquilizarse. Su teléfono no paraba de vibrar. Decenas de llamadas perdidas de amigos, familiares y periodistas. La historia de fraude financiero y traición familiar ya había saltado a las noticias. Encendió la radio para intentar distraerse, pero la primera noticia la hizo estremecerse. Hoy han surgido nuevos detalles en el caso de Thomas White, acusado de fraude financiero a gran escala. Sylvia apagó la radio y golpeó el volante. Pensó en la primera vez que Thomas la invitó a tomar un café, sus cumplidos, su atención, sus promesas. Su teléfono volvió a vibrar, esta vez con un mensaje de Molly. «Reúnete conmigo en el despacho de mi abogado mañana a las 10. No llegues tarde». Sylvia sintió que le entraba el pánico. ¿Qué más podía querer su hermana de ella? Ya lo había contado todo, había revelado todos sus secretos, había entregado todos sus documentos. ¿Qué más le quedaba? Al otro lado de la ciudad, Molly estaba sentada en su despacho, revisando el último papeleo. El detective Reynolds acababa de traer nuevo material, más pruebas del fraude financiero de Thomas. «No se va a creer lo que hemos encontrado», dijo el detective, extendiendo los papeles sobre su mesa. Resulta que su marido estaba llevando a cabo esquemas similares en otras empresas,
Ya tenemos las declaraciones de 3 de sus antiguos socios. Molly estudió detenidamente los documentos, y en todas partes según el mismo esquema. Primero se gana la confianza, luego retira el dinero poco a poco. Así es, asintió Reynolds. ¿Y sabe qué es lo más interesante? En todos los casos había una mujer que le servía de tapadera. Molly sonrió con amargura. Parece que mi hermana no fue la primera ni la última de su colección. Se acercó a la ventana y miró la ciudad al atardecer. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende? No es su traición, ya la he asumido. Ni siquiera el robo de dinero, son solo negocios. Lo que me sorprende es la facilidad con que la gente está dispuesta a traicionar a los más cercanos en beneficio propio. Reynolds negó con la cabeza. Por desgracia lo he visto más de una vez en mi trabajo. El dinero y el poder a menudo triunfan sobre los lazos familiares. Sí, Molly asintió. Pero, ¿sabe qué? En realidad les estoy agradecida a los dos. ¿Agradecida? Se sorprendió el detective. Sí, lo estoy. Me mostraron quiénes son en realidad. Su teléfono vibró. Un mensaje de su abogado. Thomas está listo para hacer un trato con los investigadores. Quiere reunirse mañana. Molly respondió con una palabra. No. Se volvió hacia el detective. Déjalo lidiar con las consecuencias de sus acciones ahora. No voy a seguir escuchando sus mentiras. En ese momento llamaron a la puerta. Su ayudante traía los periódicos de la tarde. La portada tenía un gran titular. Escándalo financiero del año. Famoso empresario acusado de malversación multimillonaria. Molly hojeó el artículo y lo dejó a un lado. Parece que mañana va a ser un día interesante. ¿Estás preparada?, preguntó Reynolds. La prensa será implacable. Estoy preparada para todo, respondió. Después de todo, lo peor ya ha pasado. Se equivocaba. Lo peor no había hecho más que empezar. Thomas también recibió un periódico en su celda. Tras leer el artículo lo rompió en pedacitos. Su reputación estaba arruinada, su imperio se desmoronaba y se cernía sobre él la perspectiva de una larga condena en prisión. Sacó un trozo de papel y empezó a escribir. Molly, sé que nunca me perdonarás, pero... Luego se detuvo, arrugó el papel y lo tiró a un rincón. ¿Para qué molestarse en escribir? De todos modos, no me creería ni una palabra. Y tendría razón. El guardia trajo la cena. Unas gachas extrañas y un trozo de pan. Thomas miró la comida y apartó la bandeja. No tenía apetito. Tampoco tenía esperanzas para el futuro. En su lujoso apartamento, Sylvia tampoco podía dormir. Hojeaba viejas fotografías, sus vacaciones juntos, cenas familiares, momentos de felicidad que ahora parecían falsos. En cada imagen, ella y Thomas intercambiaban miradas secretas, pensando que nadie se daría cuenta. Ahora se daba cuenta de que Molly lo había visto todo, lo entendía todo. Solo estaba esperando el momento oportuno. Volvió a sonar el teléfono, esta vez de su madre. ¿Cómo has podido?, sonó la voz cansada de Eleanor. ¿Cómo has podido hacerle esto a tu propia hermana? Sylvia no sabía qué decir. Todas las excusas parecían patéticas. Mamá, yo... No lo hagas, la interrumpió Eleanor. No quiero oír tus explicaciones. Que sepas que no solo le rompiste el corazón a tu hermana, rompiste a toda nuestra familia. La llamada terminó, dejando a Sylvia sola con su sentimiento de culpa. Mientras tanto, Molly estaba sentada en su sillón favorito, mirando la ciudad mientras se dormía. En la mano sostenía un vaso de vino, el mismo que Thomas le había regalado una vez en su aniversario de boda. Por una nueva vida, susurró alzando la copa. Sin traiciones, sin mentiras, sin falsos amores. Mañana sería un nuevo día. Un día en el que por fin podría poner fin a esta historia. Pero hoy se permitió sentarse y pensar en lo extraña que es la vida. Y en cuántas veces no nos damos cuenta de la traición de los que consideramos más cercanos. Han pasado exactamente 6 meses desde el día en que Thomas White fue arrestado.
Molly estaba frente al espejo de su nueva casa, mirando su reflejo. Un nuevo peinado, un corte recto en lugar de los largos rizos habituales, un nuevo vestuario, una nueva imagen. Sus ojos ya no albergaban la ingenua confianza que una vez la había hecho tan vulnerable. Hoy era un día importante, la vista final del caso de Thomas. Aunque ya conocía el veredicto, 15 años de prisión por fraude financiero y abusos, sentía la necesidad de estar presente. Sonó su teléfono, una llamada de Richard Davidson. «Buenos días, Molly. ¿Estás preparada?» «Más que lista», respondió ella, ajustándose el cuello de su elegante traje negro. «Te veré fuera del juzgado». Antes de salir, echó un vistazo al periódico que había sobre la mesa. En la portada aparecía su foto y el titular: «Historia de éxito. Cómo Molly Pierce convirtió una tragedia familiar en un triunfo». El artículo describía cómo no solo había mantenido vivo su negocio, sino que lo había hecho crecer significativamente en los últimos meses. De camino al juzgado, recordó lo mucho que habían cambiado las cosas en ese tiempo. Tras la detención de Thomas, se volcó en su trabajo, reconstruyó la estructura de la empresa, contrató a nuevas personas y abrió nuevas áreas. El trabajo se convirtió en su salvación y su triunfo. Los periodistas se agolpaban ante el tribunal. Cuando la vieron, se abalanzaron sobre ella. «Señorita Pierce, ¿cómo se siente por el veredicto? ¿Es cierto que su hermana ha abandonado el país? ¿Qué planes tiene para el futuro?» Molly caminó con paso seguro entre la multitud sin responder a las preguntas. Davidson se reunió con ella en la entrada. «Estás estupenda». «Gracias, Richard. ¿Cómo está?» «Nervioso». Su abogado trató de negociar un acuerdo de última hora con la fiscalía, pero el fiscal se negó. La sala estaba abarrotada. Molly se fijó en varios antiguos socios de Thomas que también habían sufrido su fraude. Sus padres estaban sentados en primera fila. Su madre aún parecía agotada después de todo lo ocurrido. Cuando trajeron a Thomas, apenas lo reconoció. 6 meses en prisión le habían cambiado. Había adelgazado, encanecido, y su andar, antes seguro, se había convertido en un arrastrar de pies hosco. Al pasar junto a ella, intentó mirarla a los ojos, pero ella miraba al frente. El juez empezó a leer la sentencia, enumerando todos sus delitos. La lista era larga: fraude financiero, estafa, falsificación, blanqueo de dinero. Con cada punto de la acusación, Thomas bajaba la cabeza. El acusado, Thomas White, es declarado culpable de todos los cargos y condenado a 15 años de prisión con confiscación de bienes. Molly sintió que sus hombros se relajaban. Por fin había terminado. Tras la vista, salió a la escalinata del tribunal. Los periodistas volvieron a rodearla. «S.R.A. Pierce, ¿cómo se siente ahora? ¿Está satisfecha con el veredicto?» Esta vez se decidió a responder: «Me siento aliviada. Se ha hecho justicia. Ahora puedo seguir con mi vida». ¿Y su hermana? Molly pensó un momento. Silvia había abandonado el país inmediatamente después de la detención de Thomas. Lo último que había oído era que su hermana se había instalado en algún pueblecito de Europa, intentando empezar una nueva vida. «Deseo que encuentre su camino», respondió diplomáticamente. Esa noche, Molly organizó una pequeña fiesta en su nueva casa. Se reunieron sus amigos más íntimos que la habían apoyado durante este difícil período, el detective Reynolds, que se había convertido en un verdadero amigo, y Richard Davidson y su esposa. «Por los nuevos comienzos», Molly levantó su copa. «Y por las mujeres fuertes», añadió Reynolds. «Habéis demostrado a todo el mundo lo que significa la verdadera fuerza». Más tarde, cuando los invitados se hubieron marchado, Molly salió a la terraza. La ciudad estaba iluminada con miles de luces y sintió una extraña paz. Habían cambiado tantas cosas en estos meses. Recordó cómo había reconstruido su negocio. Después de que se descubriera el fraude de Thomas, tuvo que trabajar duro para recuperar la confianza de sus socios y clientes, pero lo consiguió.
Es más, su empresa es ahora más próspera que nunca. Hace 3 semanas lanzó una nueva dirección, un fondo de apoyo a las mujeres que han sufrido abusos financieros. Su historia había inspirado a muchos y ahora estaba ayudando a otros a recuperar el control de sus vidas. Su teléfono vibró, un mensaje de su madre. «Estoy orgullosa de ti, hija. Eres más fuerte que nunca». Molly sonrió. Sí, era más fuerte que nunca. La traición de su marido y su hermana podría haberla destrozado, pero en lugar de eso la hizo más fuerte. Recordó su última conversación con Thomas antes de la sentencia. Pidió verla y ella accedió, no por compasión, sino para dejar las cosas claras. «Todavía te quiero», le dijo entonces. Ella se limitó a negar con la cabeza. «No, Thomas, nunca me quisiste, solo te querías a ti mismo y al dinero. Puedo cambiar, es demasiado tarde», le interrumpió ella. 15 años es tiempo suficiente para pensar en tus errores. Ahora, de pie en la terraza de su nueva casa, Molly podía sentir el viento jugando con su pelo corto. El nuevo peinado era el primer paso hacia el cambio, un gesto simbólico de ruptura con el pasado. Volvió al salón y se acercó a su escritorio. En él había un nuevo contrato. Su empresa iba a hacerse cargo de la que antes pertenecía a Thomas. Irónicamente, ahora ella controlaba todo lo que él había intentado arrebatarle. Últimamente pensaba mucho en Sylvia. Su hermana lo había perdido todo, su familia, su reputación, su futuro, por una ilusión de amor y dinero. Hace una semana recibió una carta de Sylvia. «Molly, sé que no merezco ser perdonada, pero quiero que sepas que lo siento. Cada día, cada momento, me arrepiento de lo que hice». Molly no respondió a esta carta. Tal vez algún día encontraría la fuerza para perdonar a su hermana, pero no ahora. Por ahora, está centrada en su nueva vida. Se sienta al piano, otra novedad en su vida. Hacía 3 meses que había empezado a tomar clases, cumpliendo un sueño que Thomas siempre había ridiculizado. Sus dedos tocan las teclas y la habitación se llena de la melodía de Chopin. Mañana le esperaba un día importante. La presentación de un nuevo proyecto, la apertura de una sucursal en otra ciudad, una reunión con inversores. Pero hoy se permite disfrutar del momento. Sobre la mesa había una revista de papel satinado con su foto en la portada. «Mujer del año», rezaba el titular. El artículo no solo hablaba de su éxito empresarial, sino también de cómo había convertido una tragedia personal en una historia de triunfo. Molly se acercó al ventanal y contempló la ciudad de noche. Recordó la mujer que había sido un año atrás, crédula, dependiente de su marido, haciendo la vista gorda ante los signos evidentes de infidelidad. Aquella mujer había muerto. En su lugar había nacido una nueva Molly, fuerte, independiente, segura de sí misma. «Por el futuro», susurró, alzando su copa. «Por los nuevos comienzos y por las lecciones del pasado». Sabía que aún le quedaban muchos retos por delante, pero ahora estaba preparada. Nadie más podría explotar su confianza, traicionar su amor o robarle sus sueños. Molly Pierce se había convertido por fin en la persona que siempre debió ser, la dueña de su propio destino. San Francisco recibió a Molly con un brillante sol primaveral. Hacía un año que había tomado la decisión de dejar atrás el pasado y mudarse a otra ciudad. La nueva oficina de su empresa estaba situada en un moderno rascacielos con vistas a la bahía, y cada mañana, al subir al 40º piso, se sentía orgullosa de todo lo que había conseguido. Esta mañana tenía sobre la mesa el último número de Forbes, con su foto en la portada. «Molly Pierce, ¿cómo convertir la traición en imperio?», rezaba el titular. En el último año, su empresa ha triplicado sus beneficios, ha abierto sucursales en 3 países y ha puesto en marcha un innovador proyecto de apoyo a las mujeres empresarias. «Señorita Pierce», la voz de su nueva ayudante, Jennifer, interrumpió sus pensamientos. «El señor Blake la espera en la sala de conferencias». Molly sonrió.
Michael Blake era su nuevo director financiero y algo más. Se habían conocido hacía 6 meses en un acto benéfico. Se acercó a ella con una copa de champán y le dijo: «Sabes, tu historia me inspiró para cambiar mi propia empresa». Desde aquella noche se han visto a menudo, primero para hablar de negocios, luego para algo más. Michael era todo lo contrario a Thomas: honesto, abierto y apreciándola no solo como una mujer guapa, sino también como una socia inteligente. «Buenos días», la saludó al entrar en la sala de conferencias. «Veo que ya has recibido el último número de la revista». «Sí». Molly se sentó a su lado. «Aunque, para ser sincera, estoy cansada de esta historia. Quiero que por fin la gente empiece a hablar de mis logros, no de mi pasado». Michael le cogió la mano. «Tu historia es importante porque da esperanza a los demás. ¿Sabes cuántas mujeres se pusieron en contacto con nuestra fundación después de que se publicara tu entrevista?» Tenía razón. La Fundación para Mujeres Víctimas de Violencia Financiera se ha convertido en uno de sus proyectos más exitosos. En el último año han ayudado a cientos de mujeres a recuperar el control de sus vidas. Después del trabajo, ella y Michael fueron a cenar a su restaurante favorito frente al mar. El sol se hundía lentamente en el océano, pintando el cielo de rosa dorado. «He recibido una carta de tu madre», dijo de repente Michael. Molly enarcó una ceja, sorprendida. «¿En serio? ¿Y qué dice? Pregunta cuándo voy a pedirte por fin que te cases conmigo». Molly se rió, pero sus ojos brillaron de preocupación. Después de la traición de Thomas, le costaba confiar en los hombres. «¿Sabes?», continuó Michael dándose cuenta de su reacción, «comprendo tus temores. Pero yo no soy Thomas, y estoy dispuesto a esperar el tiempo que haga falta». Ella le apretó la mano. «Gracias. Significa mucho para mí». Esa misma tarde, sentada en la terraza de su nueva casa en Pacific Heights, Molly miró viejas fotos en su teléfono. La mayoría las había borrado hacía tiempo, pero guardaba algunas para recordar lo lejos que había llegado. Su teléfono vibró. Un mensaje de Reynolds. «Creo que esto te interesará. Thomas ha solicitado la libertad condicional. Denegada». Molly colgó el teléfono, sintiendo una leve sorpresa ante su propia indiferencia. En otros tiempos, las noticias sobre Thomas podrían haberle arruinado el día. Ahora solo formaba parte del pasado, desagradable, pero ya no doloroso. También recibió una carta de Sylvia. Su hermana seguía viviendo en Europa, intentando rehacer su vida. En la carta hablaba de terapia, de voluntariado en un centro de acogida para mujeres y de intentar expiar sus pecados. Molly no contestó, diciendo que tal vez algún día estaría preparada para eso, pero no ahora. A la mañana siguiente, tenía una reunión importante en la oficina. La negociación de una fusión con una gran empresa tecnológica, un acuerdo que podría llevar su negocio a un nivel completamente nuevo. «¿Estás segura de que quieres ir sola?», le preguntó su abogado. «Normalmente, a estas negociaciones se acude con un equipo de asesores». Molly sonrió. «He aprendido a confiar en mi intuición, y ¿sabes qué? Todavía no me ha defraudado». Las negociaciones fueron un éxito. Cuando se firmó el último documento, el director general de la empresa tecnológica le estrechó la mano. «Sabe, señora Pierce, he estado siguiendo su historia. Ha demostrado que puede salir ganadora de cualquier situación. No se trata de ganar, se trata de ser fiel a uno mismo». Por la noche, Michael preparó una sorpresa. Reservó un barco privado para dar un paseo por la bahía. Mientras navegaban bajo el puente Golden Gate, sacó una cajita de terciopelo. «Sé que aún no estás preparada, pero quiero que sepas que cuando lo estés, estaré a tu lado». Molly miró el anillo y luego al hombre que tenía delante. En sus ojos vio algo que nunca había visto en los de Thomas: sinceridad, respeto, amor verdadero. «¿Sabes?», dijo cogiendo la caja, «quizá esté preparada para volver a intentarlo».
Michael la abrazó y permanecieron largo rato contemplando las luces de la ciudad. Molly sintió que era el comienzo de algo nuevo, algo real. Al día siguiente, tenía que dar un discurso a los alumnos de una escuela de negocios. Las caras jóvenes la miraban con esperanza y admiración. La lección más importante que he aprendido de mi experiencia, dijo, es que nuestros mayores retos pueden convertirse en nuestras mayores oportunidades. Cuando creía que lo había perdido todo, tuve la oportunidad de volver a empezar. Tras su discurso, una niña se le acercó. Señorita Pierce, su historia me ha cambiado la vida. A mí también me han traicionado y su ejemplo me ha ayudado a encontrar la fuerza para seguir adelante. Molly abrazó a la niña. Recuerda, tu historia no te define. Lo que importa es lo que haces después. Aquella tarde, sentada en su nuevo despacho, repasó sus planes para el año siguiente. Expandirse a Asia, lanzar una nueva línea de productos, abrir otros 3 centros de apoyo a mujeres empresarias. Sobre el escritorio había una foto de su última cena familiar. Ella y sus padres, felices y sonrientes. El asiento de Silvia seguía vacío, pero quizá eso cambiara algún día. Michael le trajo el café. ¿En qué piensas? En la vida, respondió ella. En cómo cambia todo. Hace un año pensaba que mi vida se había acabado, y ahora eres más fuerte que nunca, terminó. Molly miró la ciudad por la ventana. San Francisco centelleaba de luces prometiendo nuevas oportunidades, nuevas aventuras, una nueva vida, y ella estaba preparada para lo que le esperara. «¿Sabes?», dijo, volviéndose hacia Michael, «por primera vez en mucho tiempo soy realmente feliz». La besó. «Te mereces esta felicidad». Al día siguiente, los periódicos publicaron la noticia de su compromiso. Pero a Molly no le importaban los titulares ni los cotilleos. Por fin había encontrado su camino, su felicidad y su poder. Y esto no era más que el principio de su nueva historia. Londres recibió a Molly y Michael con su típica llovizna. 2 años después de su compromiso, viajaban por Europa, combinando su luna de miel con un viaje de negocios. Molly tenía previsto intervenir en una conferencia internacional sobre el espíritu empresarial de las mujeres, a la que había sido invitada como oradora principal. Mientras preparaba su discurso en la habitación del Hotel Ritz, consultó las últimas noticias en su tableta. Un titular de un periódico local le llamó la atención. Thomas White intenta recurrir su condena, pero el tribunal la rechaza de nuevo. Molly sacudió la cabeza. Su ex marido seguía sin aceptar la derrota, incluso después de 3 años en prisión. «Cariño, ¿estás lista?». Michael entró en la sala, alisándose la corbata. La sala de conferencias estaba casi llena. Molly miró por última vez su reflejo en el espejo. Llevaba una elegante blusa blanca, un traje azul marino de Chanel y un collar de perlas, regalo de boda de Michael. Se veía segura y exitosa, tal como era. «¿Sabes?», dijo cogiendo la mano de su marido, «a veces pienso en cómo un acontecimiento puede cambiar toda tu vida. Si Thomas y Silvia no me hubieran traicionado, nunca habría llegado a ser quien soy hoy». Michael la besó suavemente. «Siempre has sido fuerte, solo que entonces no lo sabías». Más de 500 mujeres de distintos países se reunieron en la sala de conferencias del hotel. Cuando Molly subió al escenario, recibió una gran ovación. Su historia se ha convertido en un símbolo de cómo la tragedia personal puede convertirse en triunfo. «Buenas tardes a todos», comenzó su discurso. «Hoy quiero contarles no solo una historia de éxito, quiero hablarles del poder que hay en cada uno de nosotros». Durante la hora siguiente, no solo compartió su experiencia de superar la traición y reconstruir su negocio, sino que también habló de un nuevo proyecto, una red internacional de centros de apoyo para mujeres que han sufrido violencia financiera. En los 2 últimos años, nuestros centros han ayudado a más de 10.000 mujeres. No solo les proporcionamos apoyo jurídico y financiero,
sino que también les ayudamos a creer en sí mismas. Tras su discurso, una mujer de mediana edad con expresivos ojos verdes se acercó a ella. S.R.A. Pierce. Quiero decir S.R.A. Blake, se corrigió. Soy María Rodríguez, directora del Centro de Crisis para Mujeres de Madrid. Su historia es muy parecida a la mía. Hablaron durante casi una hora. María nos contó cómo su marido llevaba años robando en su negocio común, cómo luchó para que se hiciera justicia y cómo ahora ayuda a otras mujeres. Únete a nuestra red, sugirió Molly. Juntas podemos ayudar a más mujeres. Esa noche sonó el teléfono en su habitación. La llamada era del detective Reynolds. Molly, siento llamarte tan tarde, pero pensé que querrías saberlo. Silvia había regresado a Estados Unidos. Molly se quedó helada. Durante 3 años había recibido muchas cartas de su hermana, pero nunca le había contestado. Ella quiere conocerte, continuó Reynolds. Dice que ha avanzado mucho en la terapia y quiere disculparse en persona. Molly permaneció en silencio durante un largo rato, mirando por la ventana Londres de noche. «Sabes, Michael», dijo finalmente, «dile que estaré en Nueva York dentro de 2 semanas. Quizás sea hora de cerrar este círculo». Al día siguiente, ella y Michael visitaron la nueva oficina de su empresa en Londres. En 2 años, su negocio se había quintuplicado, expandiéndose a 3 continentes. Pero el mayor orgullo de Molly no era su éxito financiero, sino la forma en que utilizaba sus recursos para ayudar a los demás. «Señorita Blake», le dijo un joven empleado, «tenemos a una mujer en una situación muy difícil. Su marido...» «Lo sé», interrumpió Molly con suavidad. «Hablaré yo misma con ella». En su despacho estaba sentada una frágil mujer rubia de unos 30 años. Cuando Molly entró, la mujer se tiró nerviosamente de la manga, intentando ocultar sus moratones. «Me llamo Emma», susurró. «Yo no sé qué hacer». Molly se sentó a su lado. «Sabes, Emma, hace 3 años yo estaba exactamente en el mismo estado. Pensé que todo estaba perdido, pero no era el final, era el principio». Durante las horas siguientes, elaboraron un plan de acción. Molly se puso en contacto personalmente con los mejores abogados de Londres, organizó un alojamiento seguro para Emma y sus hijos y consiguió ayuda económica. Por la noche, cuando regresó al hotel, recibió un correo electrónico de Silvia. «Querida hermana, sé que no tengo derecho a pedirte que nos veamos. Sé que mi traición te ha causado un dolor indecible, pero con los años he comprendido y cambiado muchas cosas sobre mí misma. Trabajo como voluntaria en un refugio para mujeres que han sufrido violencia. Todos los días veo historias similares a la tuya, y todos los días me avergüenzo de haber estado del lado del maltratador, no de la víctima. No pido perdón, sé que no lo merezco, pero si aceptas reunirte conmigo, quiero que sepas la verdad, toda la verdad. Con amor, Silvia». Molly se quedó mirando la pantalla un buen rato antes de pulsar responder. Hotel Plaza, Nueva York, 15 de septiembre, 3 de la tarde. Molly. Michael la abrazó por detrás. «¿Seguro que estás preparada para esta reunión?» «No», respondió ella con sinceridad. «Pero tengo que hacerlo. No por su bien, sino por el mío». Pasaron rápidamente 2 semanas. Visitaron las sucursales de la empresa en París y Berlín, abrieron un nuevo centro de asistencia en Ámsterdam y mantuvieron una serie de fructíferas negociaciones con socios europeos. Y ahora Molly estaba sentada en el vestíbulo del Hotel Plaza, esperando a su hermana. Se sentía extrañamente tranquila, sin ira ni miedo, solo con un poco de curiosidad. Silvia llegó a las 3 en punto. Había cambiado. Había adelgazado y tenía canas en las sienes, pero había una nueva profundidad en sus ojos. «Hola, hermana», dijo en voz baja. Molly señaló la silla de enfrente. «Siéntate. Querías hablar. Te escucho». Durante las 2 horas siguientes, Silvia habló de su camino de toma de conciencia, de su trabajo con un psicoterapeuta, de su voluntariado.
de cómo cada día intenta expiar su culpa ayudando a los demás. Lo peor no es que haya perdido a mi familia, mi dinero o mi reputación. Lo peor es que me perdí a mí misma, y tardé 3 años en volver a encontrarme a mí misma. Molly miró a su hermana con atención. ¿Y qué clase de yo encontraste? Una persona que nunca volverá a traicionar a los que ama, respondió Silvia. Una persona que dedica su vida a ayudar a los demás. Molly asintió. Sabes, no puedo perdonarte, al menos no ahora mismo. Pero, los ojos de Silvia brillaron de esperanza. Pero puedo darte la oportunidad de demostrar que realmente has cambiado. Nuestro centro de Boston busca un nuevo responsable del programa de apoyo. Si quieres redimirte, empieza por aquí. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Silvia. Gracias. No te defraudaré. Nunca más. Cuando su hermana se marchó, Molly se quedó sentada en el vestíbulo del hotel durante un buen rato. Sacó su teléfono y marcó el número de Michael. Cariño, lo logré. ¿Y sabes qué? Me siento libre. Esa noche escribió en su diario: Hoy me di cuenta de que la verdadera fuerza no está en no perdonar, sino en dar una segunda oportunidad, siendo sabia y cuidadosa. Mi historia no terminó con la traición, sino que comienza con el perdón. Y esta es quizá la lección más importante de todas. A la mañana siguiente, los periódicos publicaron la noticia del nuevo proyecto de Molly, la creación de un fondo internacional de apoyo a las mujeres empresarias. El artículo también mencionaba el nombramiento de Sylvia Pierce como responsable del programa en Boston. A veces la noche más oscura conduce al amanecer más brillante, se decía de Molly. Y ella sabía que era cierto. Su noche más oscura ya había pasado y aún le quedaban muchos días brillantes por delante.